Muy buenos días, mis hermanitos, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Saludos desde Mission, aunque estamos bien lejos. Pero gracias a Dios que ya tuvimos la semana pasada el primer servicio afuera, aunque estaba un poquito con el sol. Pero este día vamos a hacer algo diferente. Vamos a estar debajo de la sombrita para que todos puedan disfrutar del aire y así mismo podamos tener un buen servicio. Recuerden, es un servicio bilingüe a las 9 de la mañana y queremos simplemente por este domingo y el próximo vamos a estar teniéndolos de esta manera. El primer domingo de junio ya vamos a empezar con, primeramente Dios, con los servicios a las 9 en inglés y luego a las 11 en español. Así que estemos en oración, hermanos, los unos por los otros al estar planeando todo esto. Sabemos que todo Dios es el que es glorificado, Dios es el magnificado, Dios es el que hace todas las cosas en nosotros y por nosotros. Y simplemente, mis amados, queremos que usted se goce, usted pueda venir a disfrutar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Queremos seguir grabando los mensajes, si podemos hacerlos en vivo, lo vamos a hacer. Estamos en trámites de hacerlo y queremos que todos poder llevarlo a aquellos que no pueden estar con nosotros en un cierto domingo y así mismo poder alcanzar y que ellos también se puedan gozar aquí con nosotros ahora en YouTube, ¿verdad? También y así mismo poder, hermanos, disfrutar de su palabra y seguir adelante con las declaraciones del día, esas palabras de ánimo que nosotros recibimos de parte de ustedes cuando ustedes lo reciben. De veras, eso es un ánimo tremendo para nosotros. Cuando ustedes contestan, cuando ustedes simplemente dicen amén o gloria a Dios, simplemente estamos alcanzando, estamos a la misma vez gozándonos en todo lo que está sucediendo. La semana pasada, mis amados, empezamos una serie que hemos titulado Cambio. Y quiero decirle que lo que estamos haciendo nosotros es un cambio. Lo que ha sucedido en este tiempo ha sido un cambio totalmente distinto, totalmente diferente, algo que no habíamos planeado, algo que no estaba en el schedule, sino que simplemente suceden cosas y tenemos que estar nosotros haciendo todo lo posible para poder llevar a cabo a través de los cambios que hay. Y queremos de veras ver todo lo que está sucediendo, esperando que cada uno de nosotros podamos disfrutar aún de esto en los cambios que están sucediendo y pues agarrar los retos, hermanos, porque hay que, como digo, hay que aprender batallando y todo, pero sabe una cosa, hay que aprender, porque usted sabe bien que cuando ustedes y yo oramos, es porque estamos pidiendo un cambio. ¿Sí o no? La Biblia dice de esta manera, hermanos, estamos basados en el libro del Éxodo, capítulo 2, versículos 23 al 25, y lo dice de esta manera. El versículo 23 dice de esta manera, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre, de la esclavitud, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y el versículo 25 dice: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Este pasaje, hermanos, lo usamos la semana pasada en concluir, porque estábamos anticipando el cambio que viene, porque había habido un cambio en la vida de los israelitas. Vinieron de la tierra donde estaban hambrientos y faltos de comida, vienen a Egipto y allí una bendición tremenda, y vemos, verdad, que el pueblo estaba disfrutando, estaba bendecido en abundancia, protegido, todo lo que dijimos, verdad, la semana pasada, y vemos que
llega el momento, como dice la palabra de Dios, que el pueblo fue llevado en cautiverio. Pero déjeme decir hacer aquí, hermanitos, unas notas que tenemos aquí. Dice, cuando usted y yo oramos es porque estamos pidiendo un cambio. Es que estamos anticipando. Cuando usted va delante de Dios, no vamos, es porque estamos queriendo salir de la situación en donde estamos. Queremos seguir adelante y llegar a otra transformación, a otro crecimiento. Cuando usted y yo oramos, cuando usted oramos por una bendición, esperamos, ¿verdad, mis amados?, que sea contestada. Y ahí es donde está la diferencia, ¿verdad que sí? Que queremos que la oración sea contestada. Cuando oramos por protección, queremos saber que estamos protegidos. Cuando oramos por libertad, mis amados, queremos que nuestros problemas sean resueltos, pero ya. Hermanos, y esa es la cosa, ¿verdad? Queremos ver que Dios conteste en este momento, que Dios se mueva ahora, no mañana, no en un rato, sino que se mueva en este momento, al instante. Hermanos, que yo quiero una respuesta rápida. Usted sabe que cuando ustedes y yo oramos nuevamente, hermanos, estamos pidiendo un cambio. Aleluya. Y qué tremendo. Pero sabe una cosa, hermanos, pero qué tal si el cambio no sucede? ¿O qué tal si no sucede de la manera que nosotros queríamos que sucediese? ¿Qué hay? ¿Qué sucede, mi amado, cuando ustedes y yo oramos y no hay el cambio que yo estoy anticipando, que yo estoy pidiendo, que yo estoy esperando? En ese momento podríamos pensar, podríamos llegar a la conclusión que la oración tal vez no trabaja. Pero allí detenga todo, mi amado. Detenga lo que está pensando. No se mueva. No se desenfoque. Contemple. Le vamos a invitar, mi amado, que a este día Dios sabe que muchas veces ustedes y yo dudamos y estamos pensando y esperando y tal vez, pero hay tantos testimonios, tantas ilustraciones en la palabra de Dios que nos llevan a que ustedes y yo veamos que Dios sí contesta la oración, que Dios sí se mueve, que Dios sí hace lo que nosotros estamos pidiendo, porque Él nos escucha. Él tiene su oído atento. Por eso digo, detenga todo. No piense más allá de esto. No se mueva, quédese en ese momento. No desenfoque, contemple. En otras palabras, mi amado, quédese listo y presto para contemplar el poder de Dios. Contemplar lo que Dios tiene que mostrarnos. Lo que Dios quiere mostrarnos en este día, mi amado. Qué bonito es saber del cambio. Fíjense, hermanos, en la palabra de Dios, en el versículo 23, la Biblia dice: el pueblo de Dios clama. Versículo 23 dice así: y clamaron, oraron, gritaron, lloraron. Me gusta la palabra en inglés, dice que lloraron, que en otras palabras ellos estaban en llanto, clamando a Dios por la situación en la cual estaban. Y qué tremendo, mi amado, cuando ustedes y yo podemos llegar a ese momento donde ustedes y yo podemos ya no simplemente clamar, sino también llorar, clamando, llorando, porque estamos en necesidad y estamos clamando a aquel que todo lo puede. Amén, amén. Todo lo puede. Yo no sé, hermano, yo no sé si usted, pero a mí, yo soy bien preguntón concerniente a lo que viene a la palabra.
Yo hablando con mi esposa le pregunto cosas y tú has pensado así o no has pensado acá. Pero quiero hacer una pregunta a usted. Y quiero que la contemple. Estamos hablando de contemplar lo que la Biblia nos está enseñando. ¿Usted se ha preguntado por qué o cómo Israel llegó a la esclavitud? Piénselo. Porque esa pregunta necesita ser contestada o merece una contestación. ¿Usted se ha preguntado por qué o cómo Israel llegó a la esclavitud? Porque, mi amado, ahí es donde está la diferencia que ustedes y yo podemos ver en este día. ¿Cuál fue la actitud de Israel que lo llevó a la esclavitud? ¿Qué fue la actitud? ¿Saben? Una de las cosas, mis hermanos, es que llegaron de donde venían a Egipto, ¿verdad? Y estaban ellos en bendición y todos en abundancia y todo estaba bien. Hermanos, ellos estaban bien confortables. Todos se les daba a la mano. Mis amados, algo bien tremendo. Lo que sucede es que la actitud de ellos es que ellos como que merecían lo que estaban teniendo. Lo que está sucediendo en este día, mucha gente dice, pues yo merezco esto, esto y esto, y está confortable sin ningún cuidado en el mundo. Y mi amado, el estar confortable quiere decir que estaban ellos simplemente metidos en su mundo y no viendo lo que estaba sucediendo alrededor, no viendo al enemigo que estaba alrededor de ellos. Y lo que sucede, mi amado, para cuando ellos estaban pensando confortable, sin ningún cuidado, porque todo era proporcionado, todo se les daba. Tenían tierras, tenían casas, tenían refugio, tenían comida, tenían protección. Y sabe una cosa, estaban bien relajados. Estados Unidos, bien relajados. Pero ¿qué sucede, mi hermano? Cuando todo se nos da, cuando todo tenemos, cuando todo no nos falta absolutamente nada, muchas veces estamos tan confortables que no vemos al enemigo alrededor de nosotros. Que no vemos cómo Egipto estaba tomando control de las vidas del pueblo de Dios. Todo se les estaba dando, mi amado. Y lo que pasa, mi amado, es que eso es lo que está sucediendo en este día. Hay mucha gente que tiene todo, tiene casa, tiene comida, tiene todo el refugio, tienen un cheque cada mes, no necesitan de nada y no le ponen cuidado a lo que está sucediendo, de que el gobierno o el mismo mundo les está encerrando. Y es lo que está pasando en este día, mi amado. La gente está muy confortable. Ahora con esto que ha sucedido, pues nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Que Dios tiene todo, que en cualquier momento, que en cualquier palabra, en cualquier movimiento de Dios puede suceder. Y mi amado, el relajamiento que usted y yo tenemos puede ser sacado, quitado dentro de un momento. Estos hermanitos en Egipto estaban bien relajados. La tenían, por decir acá como decimos nosotros, la tenían hecha. Así dice, es algo bien tremendo, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando en este día? Vemos que está sucediendo, esto está, y lo que estaba pasando, mi amado, poco a poquito, sin que el pueblo de Dios se diera cuenta, Egipto estaba insensibilizando a Israel. Les estaba quitando la sensibilidad a que no pensaran por sí mismos. ¿Y qué está pasando en este día, mi amado?
el pueblo de Dios en este día está siendo desensibilizado, hermano, porque vemos que nos están poniendo cosas para que ustedes y yo las aceptemos sin preguntar, que nomás las agarremos, que no haya ningún problema y que no preguntemos, que no digamos nada, que no opinemos, simplemente que seamos personas que aceptamos todo. Y lo que pasa, mi amado, que así como el pueblo de Israel decía, no hay problema, todo está bien, no hay problema. Pero pregunto, ¿es verdad que no hay problema? Cuando Dios dice que un pecado es pecado, mi amado, es pecado. Ustedes y yo no tenemos el derecho de decirle a Dios o argumentar con Dios o ir en contra de Dios y decirle, Dios, estás equivocado. Porque son otros tiempos. Ya esto ya no se muestra como se mostraba antes. Ya no es lo mismo. Déjeme decir una cosa. Dios es el mismo ayer, hoy y el día de mañana. Él no cambia, mi amado. Y su palabra es su palabra. Pero lo que sucede, mi amado, aún en la iglesia, aún dentro de la iglesia, estamos simplemente siendo desensibilizados a que pensemos y que pongamos a un lado la palabra y que aceptemos lo que los científicos, los inteligentes, los cabezones saben, todo dicen que aún la palabra la han hecho a un lado. Están quitando la sensibilidad del pueblo de Dios. Y eso está sucediendo, mis amados, en nuestro medio. Está sucediendo en este momento que ustedes y yo estamos platicando. En este momento está sucediendo de que el pueblo está siendo desensibilizado para que ustedes y yo no pensemos por nosotros mismos. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba tan confortable, tan lleno de vida en el momento, estaban gozándose de todo, y para cuando menos se acordaron, ya había pasado demasiado tiempo. Cuando ellos despertaron, ya era demasiado tarde. Qué tremendo es, hermanos. Ojalá que la iglesia no esté dormida, sino que estemos totalmente alertas y despiertos, y que podamos ver lo que el enemigo quiere hacer de la iglesia, y que podamos pararnos firmes en lo que la palabra de Dios dice. Que si Dios dice que esto es pecado porque Él lo dice, no el pastor, no nadie más. O no es pecado porque el pastor dice que no es pecado. No, si Dios dice que es pecado, es pecado, diga el pastor lo que diga. Dios lo dice bien claramente, mi amado, y nosotros hay que estar despiertos, porque lo que sucedió el pueblo de Israel, para cuando despertaron y se dieron cuenta en dónde estaban y qué estaba sucediendo, ya era demasiados años. Se preguntó, mi amado, ¿qué fue su contestación? ¿Por qué Israel llegó a la esclavitud? ¿Por qué el pueblo de Dios? ¿O por qué el pueblo de Dios lo quieren meter en esclavitud? Porque le quieren supuestamente que todos lo tengamos, que estemos disfrutando y que no estemos poniendo atención a lo que está haciendo por debajo de la mesa, mis amados. Mucho cuidado con todo esto. Necesitamos, hermanos, estar alertas, dice la palabra. Hay que estar alerta siempre, hay que estar despiertos siempre para ver lo que está sucediendo, al tanto, informados de lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Número 2, hermanos, dice, y subió a Dios el clamor de ellos. En el versículo 23 dice la palabra de Dios, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, de su esclavitud. Otra pregunta, y agárrese porque va a haber varias. ¿Usted se ha preguntado por qué se tardó Israel tanto en clamar a Dios? La Biblia dice que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto
fue 430 años. ¿Se ha preguntado usted por qué se tardó tanto tiempo Israel en clamar a Dios? ¿Por qué es que el pueblo se tarda tanto, mi amado, en clamar a Dios? ¿Cuál fue su motivo? ¿Cuál fue la cosa que lo llevó a ellos a que clamaran a Dios? Una de las cosas, hermano, estaban ellos cansados de vivir así. Estaban en dolor o estaban vacíos emocionalmente porque el pueblo de Egipto les había oprimido por tanto tiempo y estaban en opresión por tanto tiempo que ya la vida ya no era vida, sino simplemente una existencia. ¿Y qué sucede en este día, mi amado? ¿Cuánta gente realmente está viviendo? Vemos mucha gente caminando, vemos mucha gente que está moviéndose, pero ¿cuántos están viviendo? O simplemente existiendo. ¿Cuánta gente de los que ustedes y yo nos encontramos, hermanos, está en dolor, existe en dolor? Están vacíos emocionalmente. Hay algo que está falto en la vida de ellos. Y dice la palabra de Dios, a causa de su esclavitud, hermanos, ellos clamaron a Dios. Y quiero que noten aquí, hermanos, dice la palabra de Dios, bien bonito lo que dice. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Qué bonito, qué tremendísima. Y subió el clamor de ellos. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Qué tremendo, hermanos. Claman. Les voy a dar una parte, hermanos, en la palabra de Dios, donde vemos a una persona que no clamó, no oró, no pidió absolutamente nada, pero Jesucristo vio su necesidad. Y cuando Jesucristo vio la necesidad de este hombre, Jesucristo hizo algo. Y lo vamos a ver en Juan capítulo 5, versículos 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ahora quiero que noten una cosa, hermanos. La palabra Betesda tiene un significado bien bonito. La palabra Betesda significa casa de misericordia. Y vamos a ver algo aquí que está tremendo lo que sucede en este pasaje. En estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano. Fíjense, hermanos, sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y déjenme decir una cosa, hermanos. Jesucristo simplemente preguntó. Este varón no clamó, no pidió, no oró. Simplemente él estaba esperando que el agua se removiese para él entrar. Y Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y déjenme decir una cosa, hermano. Este hombre no contesta la pregunta de Jesús, sino que le da una explicación. Dice: Señor, le responde el hombre enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua.
y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Qué tremendo, hermano. Este hombre no le contesta la pregunta a Jesús, simplemente le da una explicación. Déjame decir una cosa, mi amado. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esta misma situación? No tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Antes, mi amado, que usted se acerca al Señor, usted está tan cerca del Señor y no hay nada, hermano, y usted dice como que el Señor tocó a aquel y tocó, y a mí no me tocó. Estaba sucediendo lo mismo. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar, mi amado, nosotros que estamos tan cerca del toque de Dios y simplemente no lo recibimos? No tengo a nadie que me meta en el estanque. Estoy solo. No tengo ayuda. Aquí, mi amado, la Biblia nunca dice o no dice cómo se llamaba el hombre. Se llamaba este hombre. No dice si tenía familia. No dice papá y mamá. No dice dónde vivía. Simplemente había un hombre que por 38 años llegó a la casa de misericordia, Jesús de Nazaret. Y dice la palabra, Jesucristo le dice a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Hermanitos, qué tremendo. Después de 38 años, después de estar en el estanque tanto tiempo, ahí cerca del estanque, alguien que me empuje y yo caigo, que al cabo yo sé que voy a sanar. Si alguien me empuja, no hay problema, nomás que alguien que me ayude. Mi amado, levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre, como el pueblo de Israel, llegó al momento de la desesperación. Llegó al momento donde no había otra manera, o no había a quien más aclamar, no había a quien más pedir más que a Dios. El momento de desesperación. Pregunta: ¿hemos llegado ya a ese punto nosotros, hermanos? Donde le podemos pedir, orar a Dios que haga algo nuevo en nuestra vida. Recuerde, cuando usted y yo oramos es porque estamos pidiendo un cambio. Que Dios haga algo nuevo. Y la Biblia dice, hermanos, el pueblo de Dios, para lo que sucede, mi amado, es que Dios, cuando este hombre llegó y Jesús viene a Jerusalén, Dios ya estaba obrando a su favor. Estas personas en el Antiguo Testamento, los hijos de Israel en Egipto, ellos están clamando, Dios los mira a los hijos de Israel, los reconoce. Y hermanos, déjenme decir una cosa: Dios ya estaba trabajando y contestando la oración. En el capítulo 3 de Éxodo, Dios agarra a un líder. Dios ya está en obra. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios libró. Vemos la actitud de ellos, confortable, todo bien, como que no nos falta nada. Vemos el motivo: estamos en esclavitud, te necesitamos, Señor, necesitamos de ti. Y vemos también el poder de Dios. Dice la palabra: con brazo fuerte los guió, los sacó de Egipto. Un cambio nuevo. Si lo vemos en la palabra, hermanos, vemos así. Así que en este día, mi pregunta es para usted: ¿qué es lo que usted está orando? ¿Qué es lo que usted está pidiendo? ¿Qué es su oración? ¿Está pidiendo por un hijo o una hija? ¿Está pidiendo por usted, por su familia? ¿Está pidiendo por su papá y su mamá? ¿Está pidiendo por un toque de Dios en este momento en su vida? ¿Está usted con la esperanza de su respuesta?
¿Está usted llevando su necesidad a Dios? ¿Está esperando usted la bendición de parte de Dios? ¿Está usted en espera de su protección? ¿Está usted a la víspera de su liberación? ¿Se imagina usted, mi amado, que Dios oye nuestro clamor, oye nuestra necesidad? ¿Qué es lo que usted está orando? ¿Qué es lo que está pidiendo? Podemos, mi amado, llevar delante de Dios, clamarle de tal manera, con todo nuestro corazón, y esperar. Este Dios, con brazo fuerte, saca al pueblo de Israel de Egipto. Y este Dios, mi amado, envió a su Hijo para que ustedes y yo podamos ser sacados del cautiverio del pecado, de que ustedes y yo podamos ser cambiados, transformados por el poder de Dios, el mismo poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. Amado, puede ser suyo. Él quiere darnos un cambio, liberarnos, cambiarnos, transformarnos, sacarnos, como dice David, del pozo cenagoso. Amado, ¿qué está pidiendo usted? ¿Qué es lo que usted está orando? En este momento permítame orar con usted. Padre, te alabamos y ponemos en tus manos nuestras plegarias, nuestras necesidades. Clamamos a ti, Señor, sabiendo en quién hemos creído. Sabemos que tú eres nuestra bendición, nuestra protección. Eres, Señor, nuestro pastor. Eres nuestra liberación. Y Dios, te alabamos. Bendice, Señor, a cada persona en este día. En el nombre de Cristo Jesús.